el presidente flamante, Emanuel, que aparte de ser una excelente persona, es un excelente médico, así que un aplauso para Emanuel. El honor es mío, doctor, estar con ustedes. Usted sabe que lo aprecio mucho, que cada vez que estoy en alguna mesa con ustedes, la verdad que siempre es un placer escucharlo. Así que bueno, como dijo el doctor, vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar agudo y crónico. Va a haber 3 charlas, ¿sí? Primero quiero presentar, bueno, obviamente no hace falta presentarlo, el doctor Jorge Bilbao, quien les habla Emanuel Escatularo. Tenemos en el estrado panelistas staff, el doctor Javier Guetta, doctor Augusto Lepori, el doctor Héctor Gómez Santamaría, el doctor Guillermo Giacomi y el doctor Juan Herries. Y como residentes vamos a tener al doctor Carlos Manuel García del Hospital Naval, al doctor Guido Banoni del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Fiorella del Carmen Soto del Hospital Posadas, la doctora Eugenia Amrein del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires y el doctor Romano Trionfi del Hospital Español de Mendoza. Agradecerles a todos su presencia y participación acá. Y vamos a empezar con la primera charla, reperfusión en TEP agudo. Seguimos las recomendaciones del registro CONAREC 20. Habla la doctora Pamela Alarcón del Hospital Austral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Permiso, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar acá. Bueno, el tema que me dieron para presentar hoy es reperfusión en TEP agudos y seguimos las recomendaciones en relación a lo que se encontró en el registro CONAREC. Entonces, el objetivo de este encuentro es demostrar la correlación que hay sobre la reperfusión en tromboembolismo pulmonar agudo entre la evidencia que encontramos publicada a nivel nacional e internacional y aquella que pudimos demostrar en el registro que se llevó a cabo. Entonces, a manera de introducción, mencionar que la tromboembolia de pulmón, como todos sabemos, es una urgencia cardiovascular, aproximadamente de 70 casos por cada 100.000 habitantes por año, que es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto agudo de miocardio y el ACV, y que es la primera causa de muerte no clara en aquellos pacientes que se encuentran internados. Entonces, primero, antes que nada, vamos a hablar un poco de lo que informó el registro CONAREC 20. Se reclutaron 684 pacientes en 74 centros de la República Argentina que tenían residencias de cardiología, distribuidas en 16 provincias, entre octubre del 2016 y noviembre del año 2017. Entonces, como primeros datos, lo que se pudieron ver en el momento de ver la reperfusión, de esos 684 pacientes, como ustedes pueden ver acá, no sé si 91 pacientes fueron los pacientes que se reperfundieron y el resto que no se reperfundieron. A la hora de ver qué estrategia fue la elegida para llevar a cabo en la reperfusión del TEP, pueden ver que 76 pacientes fueron trombolizados, 14 se eligió la estrategia por vía catéter a través de hemodinamia y solo un paciente fue seleccionado para la reperfusión como tratamiento quirúrgico. Entonces, como mencionábamos, 49 pacientes fueron trombolizados con streptokinasa y el resto de los pacientes con TPA. 14 de los pacientes se reperfundió por hemodinamia, ya sea fragmentación con o sin aspiración, y en 5 casos se utilizaron trombolíticos locales en estos pacientes de hemodinamia, y solo un paciente requirió trombectomía quirúrgica. Entonces, lo que se intenta demostrar en este gráfico fueron los pacientes que fueron reperfundidos en el grupo de riesgo intermedio alto y en alto riesgo. Y lo que les invito a que vean acá es, en el intermedio alto lo que pueden ver es que el porcentaje reperfundido es aproximadamente el 15%, que bueno, que es algo que lo vamos a discutir durante la charla porque es lo que nos trae un poco más en boga, ¿no? Porque todavía está en discusión eso. Y en los pacientes de alto riesgo, solo 49% fueron reperfundidos, o sea que queda fuera de los pacientes reperfundidos casi un 51% de alto riesgo, que eligieron la estrategia no reperfusión.
Entonces, la mortalidad de los TEP, según el registro, lo que se pudo mostrar es que la mortalidad del TEP de intermedio alto fue del 12.36% en nuestro registro y la mortalidad del TEP del riesgo alto fue del 37.2%. Entonces, independientemente de la estrategia elegida para la reperfusión, no se asoció a una menor mortalidad teniendo en cuenta el riesgo de los pacientes. Y ahora vamos a hablar un poco de las recomendaciones que las guías nos dicen, las guías nacionales e internacionales. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en la guía europea, es indicación 1C, el inicio de anticoagulación parenteral en los pacientes con riesgo alto, obviamente ya desde el momento de la sospecha, digamos, no esperar al diagnóstico. Y está remarcado porque es indicación 1C. En aquellos pacientes con hipotensión, con descompensación hemodinámica, lo que se intenta remarcar ahí, lo que nos dicen las guías, entonces la terapia trombolítica está recomendada como indicación 1B y la recomendación por trombectomía quirúrgica 1C, y cuando los trombolíticos estén contraindicados o los trombolíticos hayan fallado, tener en cuenta que está indicado como 2A la hemodinamia, la reperfusión mediante hemodinamia. Entonces, acá lo que vamos a ver un poco nos vamos a enfocar en los pacientes de intermedio alto y alto riesgo, como ustedes pueden ver, en los pacientes con shock o hipotensión, que son de alto riesgo. Obviamente uno va a pensar una estrategia quirúrgica, que como venimos mencionando durante la charla, tenemos 3 tipos de estrategias, ya sea trombolítico, ya sea trombectomía quirúrgica o mediante hemodinamia, ¿sí? Y en los pacientes con riesgo intermedio, que uno va a tener en cuenta el PESI que tiene el paciente al ingreso, predictores hemodinámicos y obviamente predictores si tiene disfunción o no tiene disfunción del TEP. Del BD, perdón. En aquellos pacientes que tienen disfunción del BD con algún marcador hemodinámico o bioquímico, ya sea troponina o pacientes que tengan frecuencia, estén taquicárdico al ingreso, que tengan hipoxemia, ya lo vamos a catalogar como pacientes con riesgo intermedio, ¿sí? Y en esos pacientes es en donde deberíamos discutir si reperfundirlos o no, monitorizarlo quizás, anticoagulación primero, y a la hora de reperfundirlo ver cuál sería la estrategia de reperfusión más adecuada para este tipo de pacientes, ¿sí? Y está claro que en los pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio alto, uno elegiría una estrategia de una anticoagulación endovenosa y no mucho más. Entonces, ¿qué nos dice nuestra guía de la SAC de estos pacientes? En aquellos, otra vez, enfocándonos en los pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, considerar trombolíticos en aquellos con riesgo alto, igual teniendo en cuenta que hoy tenemos hemodinamia y cirugía también. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es si seguimos las recomendaciones de las guías internacionales y nacionales sobre la reperfusión en TEP y si hay correlación con nuestro registro. Entonces, una de las conclusiones que pudimos llegar a cabo es que el registro permitió conocer la mortalidad en nuestro país del tromboembolismo de alto riesgo, que es del 37.2%, y del intermedio alto riesgo, que es del 12.36%, y eso correlaciona con la mortalidad de los registros internacionales, es un primer punto que pudimos llevar a cabo. Que el porcentaje de reperfusión, independientemente de la estrategia que se eligió en ese momento, no correlaciona con las guías internacionales, sobre todo la población de alto riesgo, que como vimos tenía una indicación 1B, y la indicación de reperfusión en nuestro registro solo fue del 49%, que es lo que mencionábamos en uno de los primeros gráficos. Preguntarnos por qué en nuestro país el 51% de los pacientes con riesgo alto quedan fuera de la estrategia de reperfusión, que eso fue algo que nos generó duda, digamos. Y la estrategia de reperfusión quirúrgica en el TEP agudo es casi nula en nuestro país, considerando que, como se pudo demostrar en las guías, tiene una indicación 1C. A manera de apreciación personal,
tener en cuenta por ahí que en el riesgo intermedio alto, que es quizás el gris de esta patología, ¿no? Porque uno sabe que en el alto riesgo, bueno, uno dice, son pacientes que yo los voy a reperfundir y hoy tenemos 3 posibilidades de hacerlo. Pero quizás en el intermedio alto, que vimos que en el registro se vio 12.36% de mortalidad, quizás nos cuesta más elegir si reperfundirlos o no. Entonces, los invito a manera de discusión que quizás sea un punto que todavía se está discutiendo en nuestro país y obviamente en el mundo porque no queda claro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, felicitaciones. La verdad que sabemos que es un tema controvertido, la reperfusión del TEP en nuestro país y la mortalidad que acarrea. Yo quería preguntarle primero, bueno, al doctor Bilbao y obviamente después a todo el panel, ¿qué opina de que tenemos una tan baja tasa de reperfusión en TEP de alto riesgo, que claramente tiene una indicación de reperfusión bajo cualquier forma, y que obviamente eso repercute en la mortalidad, que correlaciona con registros internacionales siendo mayor? Nuestra mortalidad impresiona ser claramente mayor que la que está manejando el TEP de alto riesgo en algunos registros internacionales. Revisando el tema, el registro ICUP, el registro japoneses, toda la mortalidad del TEP de alto riesgo es menor. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, primero de todo, no en todos los lugares se dispone de trombolíticos. Me parece que este es un punto que ni siquiera pasa con el infarto. Es decir, hay centros en el interior del país, en algunos centros de la ciudad de Buenos Aires, que no hay trombolíticos. Primer error enorme de salud. Lo otro es creer que el trombolítico es más preocupante, un ACV hemorrágico, cuando enfrente tenés un paciente que se acerca a casi 40% de mortalidad. Es decir, yo lo que propongo es, como intensivista, es que está bárbaro que vos te ocupes de los riesgos que pueda tener una indicación de líticos, pero nunca lo que va a pasar puede ser más grave de lo que está pasando. Es decir, yo no puedo creer que algo que puede pasar frene la indicación de algo que está pasando, que es la mortalidad. Tercero, los trombolíticos, si se hacen tarde, tampoco tienen mucha evidencia. Es decir, las guías son hasta 14 días, pero en realidad es una indicación que una vez se lo pregunté a Goldhaber en Europa de dónde sacaba que tenía que ir a 14 días, pues en realidad los trabajos dicen 7 días. Y es algo que es una recomendación, porque podría ocurrir que haya trombos que con 14 días ni siquiera haya que hacerle trombolítico. Y lo otro es que el concepto de reperfusión no debe ser solamente limitado a los líticos, también se pueden hacer por catéteres, y veo que en el país se operan pocos TEP. Si ustedes tienen la suerte de rotar afuera, se van a dar cuenta que los TEP agudos tienen más indicación de cirugía ante la no posibilidad de trombolítico o porque esté contraindicado que los mismos catéteres. Es decir, en un centro quirúrgico, como puede ser Cleveland Clinic, es probable que al TEP que no le puedan hacer trombolítico lo operen. Y lo otro que está faltando, que no hay un score de riesgo de sangrado para hacer trombolíticos. Los scores que se usan, el de Riete y el Hasble, que viene de la fibrilación auricular, son para anticoagular. Es decir, no hay un score de riesgo inventado para hacer trombolíticos. O sea, son varias las razones. No, estamos viendo un registro y trato de yo a veces, uno ve números y trato de pensar qué veo yo en la práctica y veo que muchas veces el que es shock, el que tiene de alto riesgo, el que está chocado, hoy en día se está viendo mucho que esa población son pacientes añosos, oncológicos y muy frágiles. Y si bien yo creo que hay opciones, como hemodinamia, por ejemplo, creo que hoy en día la práctica muchos tienden a, ya está en fase final y se lo deja. Por eso creo que estamos viendo esos números. Lo que hay que tratar es pensar eso, que hay otras opciones. En cuanto a lo quirúrgico, sería lo ideal, pero creo que no sé si en Argentina tenemos no sé qué centros tienen disponibles. No solo hay que saber operar, sino también aguantarse el postoperatorio después. Sí, vos sabés, Héctor, que nosotros tuvimos que pasar esa curva de aprendizaje.
los cirujanos no se animaban a operar los TEP hasta que se animaron. Y hoy los quieren operar a todos los TEP. En realidad, acá que estén operando, que yo sepa, lo hace el italiano, Fundación Favaloro, ICVA, y nosotros, el austral, estamos operando TEP agudo, pero claro, cuando no es para trombolíticos. Y yo lo que veo que los operan bastante fácil. Pero, discúlpame, ¿usted tiene la asistencia ventricular para ventrículo derecho después? Sí, uno, cuando lo sacan, ni siquiera lo detienen al corazón. Lo sacan con corazón beating heart y los aspiran. Porque el trombo agudo, no traspolemos esto al TEP crónico que después vamos a hablar, lo sacan perfectamente. El trombo central es muy fácil para sacar. Y después que hay trombos, que si vos te parece que son más de 14 días, ni siquiera tiene indicación de ir a hemodinamia o a líticos, porque el lítico no le hace nada. Y te das cuenta por el color de los trombos, que son oscuros, que el trombolítico no le va a hacer nada y encima te vas a ligar el efecto colateral. Pero lo que hay que hacer es animarse. Obvio que podés ir a aprender. Lo que dicen los cirujanos hoy, que a ellos les cuesta menos operar un tromboembolismo agudo que hacer un bypass. Y los operan sin bomba. Es decir, clampean la arteria pulmonar y los extraen con tromboaspiración y los pacientes vienen bárbaros. Si después tiene flor de falla de BD, bueno, justamente es quirúrgico más que nunca, porque saldría con la falla de BD con un ECMO. Y por algo la indicación es 1C. Yo vi afuera operar TEP con una facilidad que después lo trasladé acá y los cirujanos entendieron y cuando fueron a hacerse la mano, que pasaron y los operan cuando no es para trombolítico. Técnicamente creo que hay pocos centros en Argentina que tengan ECMO. Sí, 4. Y eso nos limita mucho el poder Y sí. generalizar un poco más la cirugía. Más Sí, allá que pero- el cirujano pueda estar en diferentes lugares y tenga Pero uno la lo que mano. tiene que hacer es ver lo que hace el mundo. Es decir, yo entiendo que algún centro no podrá. Bueno, lo podemos entender. Pero acá estamos viendo si correlaciona y encontrando una explicación qué le pasa a la Argentina y qué es lo que dice el mundo. Es decir, yo creo que una de las grandes sorpresas que se están llevando es que los TEP tienen una evidencia 1C para operarse en agudo. No es algo que no tenés que pensar, lo tenés que pensar.